Continuamos en Señal Informativa. Nos da gusto saludar por la vía telefónica a Enrique Velázquez, secretario general del ESTA-UDG. Y bueno, en esta ocasión justo con el tema que fue noticia durante la semana, el asunto viralizado del profesor de la Prepa 10. ¿Cómo estamos, Enrique? Muy buenas tardes. José Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, tía Pina. Igualmente. Como todos los viernes. Y precisamente, como tú bien lo dices, tenemos que hablar de este tema, ¿no? Tenemos que empezar a resolver este tipo de asuntos porque debe dejarnos alguna enseñanza. Yo creo que la educación tiene muchos objetivos, ¿no? El generar conocimiento, la posibilidad de conocer de las ciencias, de tener la posibilidad de combatir la ignorancia. Y cuando hablamos de ignorancia se piensa únicamente en las personas que no saben leer y escribir o que tal vez no tienen la posibilidad de tener lecturas de manera como costumbre, ¿no? Cotidiana. Y sin embargo la ignorancia aparece en todos lados, ¿no? Sobre todo que todos somos ignorantes en algo. Y esto fue lo que nos pasó esa semana, que ignorábamos realmente cuál era el contexto en el que se planteó un asunto de la preparatoria número 10 con el maestro Ramón Bernal. Y en ese sentido creo que cuando con Enrique Velázquez recuperamos en unos momentos la comunicación. Justo nos estaba platicando su punto de vista respecto a lo que ocurrió en torno a este caso del maestro de la Prepa 10. A ver, nos mencionabas que este fue un ejemplo de que de repente caemos ahora sí que rozamos en la ignorancia, Enrique. Sí, mira, todos somos ignorantes en algo, ¿no? Y eso es lo que nos dejó esta semana, ¿sí? Porque todos ignorábamos cuál era el contexto en el que estaba dando este video. Particularmente en los últimos años hemos sido muy rudos, muy fuertes y realmente críticos, pero a veces hasta abusamos de este poder que dan las redes sociales al compartir muchísima información que no sabemos cuál es la procedencia. Y bueno, desde el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, en el que me toca ser el secretario general, tenemos la obligación de defender a los académicos, en este caso el maestro Ramón, con la posibilidad de que pudiera tener un juicio justo, ¿no? De ser escuchado, de ser oído y vencido, que es algo que no inventa el sindicato y que no inventa la universidad, sino que en justicia, en la sociedad que vivimos, pues tenemos una serie de procedimientos que debemos de respetar para poder tener un veredicto y poder dar una opinión en torno a si alguien debe ser sancionado o no con respecto a su quehacer, a lo que dice. Cuando nosotros vimos el video, o todos vimos el video, pues pensamos que era una persona totalmente misógina, que estaba abusando de su poder frente al grupo, que estaba generando opiniones que generaban el odio, el rencor hacia un género. Y bueno, precisamente en el preámbulo, unos días antes del Día Internacional de la Mujer, ante esto pues hubo condenas por todos lados, fue noticia a nivel internacional y muchos de los reporteros y de la ciudadanía en general en redes sociales condenamos el actuar del maestro sin darle la oportunidad de ser escuchado. Al siguiente día, en una carta muy bien explicada, con toda propiedad, el maestro explica qué es lo que estaba haciendo él en la clase y pasó de ser un tema totalmente en contra de las mujeres, un tema totalmente complicado y sobre todo pues que nos generó desagrado a muchos de la sociedad, a pasarse a un tema en el manejo del lenguaje, en el manejo del vocabulario, que las sanciones en cualquiera de los dos casos son distintas. A un maestro por dar un mensaje de odio y de rencor utilizando ese tipo de expresiones en las que estaba ejemplificando él de manera muy clara, pero también muy ruda, lo que genera un tema de violencia intrafamiliar, un tema de violencia contra las mujeres. Bueno, que pasa a ser otro contexto y la forma en la que debemos de tratar de juzgarlo debe ser distinta. Vimos que se publicó en El País, en España, este tema fue publicado o transmitido por CNN en inglés, un asunto que llegó a todas las cadenas de noticias nacionales, tanto en Televisa, TV Azteca y todas las demás, incluso de imagen, y a nivel local no hubo un solo noticiero o un espacio en el que no se mencionara este asunto que empezamos a tratar. Yo el día de ayer me pude reunir con el maestro para que me explicara cuál es el contexto, qué eran sus antecedentes, porque a todo eso nos debe llevar a hacer una investigación para poder saber qué es lo que tenemos que hacer como sociedad. Y yo creo que la enseñanza que nos deja es que debemos de ser justos, debemos de buscar la justicia en todo sentido, y a veces, digo, lo que ha generado este asunto
que a lo mejor a muchos les importa poco, es que ha sido señalado en los espacios públicos, que su familia ha sido señalada, que ha sido nota a nivel internacional, con una forma de desprestigio. Se le ha hecho daño a su imagen pública, se le hizo daño a la Universidad de Guadalajara porque no entendíamos el contexto. Lo mismo había pasado con el caso de la niña güerita que estaba pidiendo limosna afuera de la Cámara de Comercio. También todo el mundo se apresuró a ver si la niña había sido robada a poder generar sentencias en juicios sumarios, que eso pensábamos que estaba totalmente lejos de repetirse, ¿no? O sea, volvimos a la plaza pública a prenderle fuego a personas que no les dimos la posibilidad de escuchar su versión. Y desde el sindicato nosotros creemos que en términos de justicia, y así lo planteamos desde el primer día, tenemos que generar una sociedad mucho más justa, equitativa, particularmente con apego a las leyes antes de emitir un veredicto. Siempre debemos de revisar los contenidos que vienen en las redes sociales, darnos cuenta realmente qué es lo que debemos de compartir, pensar en qué daño podemos hacerle a las personas, a la sociedad, y pensar qué daño le podemos hacer a las instituciones. Si en un contexto como el que vivimos en México, de debilitamiento de las instituciones, debemos de repensar nuestra forma de convivencia, y sí, que nuestra búsqueda en todo momento sea la justicia. Hasta aquí mi comentario el día de hoy. Estimado Enrique, es cierto, la verdad es que la situación es muy diferente a lo que todo mundo creía después de que se viralizó este video y las expresiones del profesor. Bueno, y sin embargo, en aras de escuchar todas las voces, como es el compromiso de señal informativa, hay quienes siguen insistiendo en que la metodología tal vez no sea la más adecuada, y por lo tanto en este sentido sí se le tendría que no castigar severamente al profesor, pero por lo menos sí conminarle a cambiar los métodos. ¿Cuál es su punto de vista al respecto sobre estas o otras opiniones? Creo que tienes razón. O sea, creo que tienen razón aquellas voces que dicen que tenemos que cambiar el método, tal vez nomás cambiar las palabras, ¿no?, que utilizó el maestro. Pero también es cierto que la violencia que se da en contra de las mujeres, esta violencia de una sociedad machista, este caso que el maestro ejemplificó, pasa todos los días en miles de hogares en México. Claro. O sea, de personas que utilizan las mismas palabras, que creen que la mujer está para servirle, que creen que en dar dinero con eso tienen que generarles obediencia todos los días. Entonces, no creo que esté lejos de la realidad lo que el maestro planteó. Tal vez en un aula de clases pudiera conminarse a que no se utilicen ese tipo de palabras, pero lo cierto es que eso ocurre así. Y también es muy diferente, José Ángel, el estar pensando en una sanción para una persona que amenaza a las mujeres, que habla a lo mejor en casos de cómo deberían de tratarlos, o que es muy distinto que hubiera sido verdad y que fuera la opinión del maestro, el tipo de sanción, a combinarlo a cambiar el lenguaje que utilizó el maestro en esta explicación en el aula de clase. Sin embargo, también hay que decirlo, este maestro tiene una antigüedad de 15 años, y eso tiene que revisar. Aquí dicen en la universidad y nunca había tenido queja, no había habido ningún señalamiento. Si tú ves lo que él había posteado en su cuenta de Facebook, te das cuenta que algunos de los artículos era cómo erradicar la violencia contra las mujeres, contra el machismo. O sea, es un tema que él ha venido trabajando y en el que ha utilizado para poder ejemplificar y decir a sus alumnos que, si bien en algunas de las casas y en las familias no te enseñan a cómo respetar a las mujeres y sus derechos humanos, bueno, que los estudiantes puedan ser parte importante de educar a sus papás en un clima de respeto, porque no quiere decir que ya donde existe la violencia lo tienen que tolerar todo el tiempo, sino que deben de buscarse alternativas para erradicarla. Por lo tanto, la sanción que debe haber para el maestro, o yo le decía ayer en una mesa, platicando con algunos incluso periodistas, que es muy diferente. Si hubiera sido verdad este video, pues el maestro tal vez ya no estaría trabajando en la Universidad de Guadalajara. Sí, si hubiera sido su opinión personal, pero como es un tema de lenguaje, lo que amerita es nomás es reconvenirlo, y él tiene que seguir trabajando. Y lo que sí debemos de darnos cuenta es que si queremos buscarle del cómo nos vamos a poner de acuerdo para que de todas maneras el maestro sea sancionado, pues claro, entonces tendría que haber un procedimiento que debemos de sentar primero al maestro para escucharlo, y luego también ver en la responsabilidad en que incurre el alumno que editó el video para hacerle daño a esta persona,
y a una sociedad. El daño no es únicamente a él, eso nos daña a todos los que estamos frente al aula, porque cualquier comentario de cualquier maestro puede ser sacado de contexto y utilizado en su contra y de su familia. Maestro Velázquez, para ir a la pausa. Buenas tardes, maestro. Hola, es decir, gracias. entonces, ya quedó atrás la investigación que estaría realizando las autoridades universitarias al maestro, este número 1. Y número 2, ¿no se va a investigar al alumno? No, yo creo, y precisamente en una plática que tuve con el rector de la universidad, es que sí no debe de dejarse así. Tenemos que hacer una investigación, tiene que haber una resolución, y claro que se tiene que investigar al alumno, claro que se tiene que citar al alumno. Incluso el maestro estaría pensando en presentar una denuncia contra quien resulte responsable por la difamación de que fue objeto